Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que continúe aquí con nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Señor, tú eres el sanador de nuestra alma. Quita la ceguera de nuestros ojos, la sordera de nuestros oídos, la oscuridad de nuestra mente y la dureza de nuestro corazón. Llénanos de gracia, de sabiduría y de valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueden sentarse. Y nuevamente les doy las gracias por este tiempo para que juntos caminemos hacia la tierra prometida, para que juntos caminemos hacia la Pascua que es la fiesta más importante de los cristianos. ¿Y por qué es la fiesta más importante de los cristianos? Porque Cristo triunfó sobre la muerte. Cristo nos abrió las puertas del cielo y nos dio la salvación. Celebramos nuestra propia liberación, celebramos la derrota del pecado y nos preparamos. La iglesia nos da un tiempo fuerte para prepararnos, un tiempo de 40 días que conocemos como, todos sabemos, como la Cuaresma. Entonces, durante este tiempo vamos a acompañar a Jesús durante estos 40 días que Él caminó también por el desierto. Y también vamos a recordar al pueblo de Israel que caminó de Egipto hacia la tierra prometida durante 40 años. Siempre 40, ¿no? En la Biblia los números son importantes y vemos cómo se repiten. Por lo tanto, esta Cuaresma es un tiempo precioso para buscar juntos el amor de Dios que convierta nuestras vidas para estar listos y disponibles a celebrar la alegría de la Pascua. Porque todos los sacrificios que hagamos durante esta Cuaresma, todo lo que le ofrezcamos a Dios, deben ser hechos con amor, ¿sí? Y por amor a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, que no sea una cosa hecha como un sacrificio de mala gana, en contra de nuestra voluntad, sino lo importante es ese amor que vamos a poner en todo lo que hacemos, porque Él nos amó primero. Y nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Repite conmigo: este es el día de la salvación, que no se nos olvide. Y vamos a recordar brevemente ¿qué pasó con el pueblo de Israel que estaba en Egipto? ¿Sí? Vamos a recordar que el pueblo de Israel estaba creciendo en Egipto y se hacía fuerte, se hacía numeroso, y el rey de Egipto se vio amenazado pensando, pues este pueblo va a ser más fuerte y más poderoso que nosotros. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó a matar a todos los recién nacidos varones, ¿sí? Mandó a matar a todos los recién nacidos varones para que no continuara esa descendencia. Pero la mamá de Moisés lo puso, si se acuerdan, en una canasta en el río Nilo, y a él lo rescató la hija del faraón. Entonces, por eso le puso Moisés, que significa salvado de las aguas. Moisés creció con los egipcios, con el faraón, con su hija, pero ya cuando estaba grande, una vez estaba viendo trabajar a los de su pueblo, pues a los de Israel, y vio cómo los maltrataban, cómo había esa esclavitud y cómo estaban oprimidos. Y una vez uno de los soldados estaba maltratando a uno de los israelitas, y Moisés, por irlo a defender, lo mató. Entonces Moisés tuvo que irse de Egipto y él se fue al desierto durante 40 años otra vez. Tenía 40 años él cuando se fue, y se fue al desierto.
y allá pues se casó con la hija de un señor que criaba ovejas y vivía con ellos en el desierto. Y un día él iba caminando por el desierto y vio una llama ardiente. Dice en la Biblia una zarza ardiente que no se apagaba. Y entonces Moisés se acercó a ver eso que era. Y Dios lo llamó. Y se los leo de acá, de la Biblia. Eso está en Éxodos. Dios lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para liberarlo del poder de los egipcios y para conducirlos a una tierra, a un país más grande, a una tierra que emana leche y miel. ¿Sí recuerdan eso? Lo han oído varias veces. Entonces, Moisés pensaba, ¿y yo cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ir yo a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y él le dijo, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y le dice, yo estaré contigo. Le dice, yo te voy a dar la fuerza. Entonces aquí para recordar un poquito, les muestro, si ven allá donde dice Egipto, ahí estaba el faraón, ahí estaban los israelitas y entonces ellos salen por donde está toda la línea y cruzan el Mar Rojo. ¿Se acuerdan del paso por el Mar Rojo? Que el mar se abrió para que pasaran todos los israelitas y una vez que ellos habían pasado, el mar se cerró de nuevo. Ellos pasan por el Mar Rojo y siguen por todo este desierto hasta llegar a Canaán, que es la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, todo ese trayecto de ellos hasta llegar allá, ¿dura cuánto? 40 años, ¿sí? Entonces, la importancia de esos 40 años, ellos en el desierto. Y el pueblo, pues, se va con Moisés. Y a pesar de ver todas esas maravillas, porque se abre el mar para que ellos pasen, comienzan a quejarse, ¿para qué nos sacaste de allá? Preferimos ser esclavos que venirnos a morir en el desierto, tenemos sed, no tenemos agua, y pues Dios hace que brote agua de una piedra. Esto es para solo recordar un poco, y luego tenemos hambre, y entonces Dios hace que venga el maná del cielo para darles de comer, y sin embargo ellos se siguen quejando todos esos 40 años durante el desierto y se han olvidado que Dios protege a su pueblo, se han olvidado que en medio de la dificultad y en medio de la opresión siempre Dios está con su pueblo y que siempre busca liberar a su pueblo de la esclavitud. Este éxodo, y éxodo significa salida, esa es lo que significa la palabra éxodo. Entonces, cada vez que diga éxodo me estoy relacionando como a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué nos enseña este éxodo, esta salida? Nos enseña la importancia de la fe, nos enseña la importancia de la esperanza y de la confianza en Dios. Porque estas quejas se repiten constantemente. Y el pueblo insiste en pecar e insiste en dudar de Dios. Pero yo digo, no nos vayamos muy lejos de ellos y miremos nuestra realidad. Porque cuando nosotros leemos eso del éxodo y qué pasó, pensamos, pero qué pueblo tan ingrato, ¿cómo se les ocurre? Los están liberando y se están quejando y no son agradecidos con Dios, pero pongámonos la mano en el corazón y pensémonos en las veces en que nosotros hemos hecho lo mismo, porque muchas veces nos falta esa confianza en Dios, nos falta esa confianza en que Él libera a su pueblo y de que Él siempre va a caminar con nosotros y entonces dudamos de su amor y volvemos a pecar y volvemos a caer. Y nos pasa a todos porque somos humanos, pero lo que quiero decir es la historia se repite. O sea, nosotros somos a veces como ese pueblo de Israel que salió y está por el desierto y que duda de Dios y que se queja. Y no es que lo hagamos todo el tiempo, pero tenemos nuestros momentos, ¿verdad?, en que a todos nos pasa. Pero es importante saber que cuando Dios se revela
nos comunica la libertad. Y Él dice en Éxodo también, Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y así es como comienzan los 10 mandamientos en la Biblia, así es como Él comienza a hablarle a Moisés, porque para irnos acá al mapa, en la parte aquí de abajo, cuando va, ahí dice monte de Sinaí, no sé si se alcanza a ver, ahí es donde Dios le revela los 10 mandamientos a Moisés. Entonces, el pueblo sabe bien de qué éxodo, de qué salida está hablando, Dios, porque Él todavía lleva grabado ese pueblo en su carne, la experiencia de la esclavitud. Y es algo que no puede sacar así de fácil, lo lleva grabado y más adelante vamos a ver, lo llevamos grabado nosotros también. Pero ¿por qué se llaman mandamientos, no? Los mandamientos que ahí en el monte Sinaí les da Dios a Moisés. Se llaman mandamientos porque marcan la fuerza del amor con que Dios educa a su pueblo. Y es para eso que Él da los mandamientos, ¿sí? Como un camino hacia la libertad, ¿sí? No como algo para que nos oprima, sino para ayudarnos a ir a esa libertad. Entonces, del mismo modo que Israel en el desierto todavía lleva esa esclavitud en su corazón, también hoy nosotros, el pueblo de Dios, llevamos dentro de nosotros ataduras, llevamos cadenas que nos oprimen y que debemos decidirnos a abandonar. Y nos damos cuenta de ellos cuando nos falta la esperanza. A veces ante ciertas situaciones perdemos la esperanza, perdemos la fe y vamos por la vida como por un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual tenemos que caminar juntos. Pero la Cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo de gracia en que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Y así es como debemos verlo, es una oportunidad, ese desierto, esos 40 días, es el lugar del primer amor. Ahí es donde Dios susurra a nuestro corazón palabras de amor para que salgamos de la esclavitud del pecado y para que entremos a la libertad de los hijos de Dios. La liberación del pueblo de Israel de Egipto tiene un significado muy grande para la humanidad, porque es un mensaje para todos nosotros de esperanza y de liberación, de no perder esa esperanza que perdemos muchas veces. Y es un recordatorio de que Dios siempre está con su pueblo. La historia del Éxodo nos inspira a luchar por la justicia y a luchar por la libertad y a confiar en que Dios siempre estará con nosotros en nuestro camino. Este no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil por el que estamos pasando. Hay muchas dificultades para muchos y sabemos de qué dificultades estamos hablando, dificultades que pesan sobre cada uno de nosotros. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, nos abre un camino en ese desierto y nos anuncia que nuestra esclavitud ya ha terminado. Entonces recordemos eso siempre. Pero la libertad que se nos ofrece y que nos ofrece Dios no se nos puede imponer. La libertad tiene que ser deseada, tiene que ser anhelada. Nosotros necesitamos querer ser libres, porque a veces estamos tan cómodos en la situación que estamos que ni siquiera buscamos la libertad de esa esclavitud a ciertas cosas. Y el lugar para esa libertad o para esa falta de libertad es el corazón. Hay una libertad externa y social, pero hay una libertad de la que estamos hablando hoy, que es la libertad interna, la libertad que llevamos en el corazón. El pueblo de Israel
fue liberado de Egipto, pero ellos todavía llevaban la esclavitud en su corazón. O sea, externamente, socialmente habían sido liberados, pero internamente ellos seguían siendo esclavos y no anhelaban esa libertad, no anhelaban la tierra prometida, sino seguían quejándose y seguían lamentando su esclavitud en Egipto, hasta llegar a decir, como dije antes, preferimos allá estar esclavos que venir a morir aquí y a pasar por dificultades. Entonces el pueblo había caído en la idolatría, ¿sí? Cambiaba a Dios por otros dioses, por ídolos. En estos tiempos también nos pasa, nosotros también cambiamos a Dios por otros dioses, por ídolos. Y definamos qué es ídolo. Ídolo es cualquier cosa, persona, animal, cualquiera de estos que nos aleje de Dios. Todo eso que nos aleja de Dios y que ocupa su lugar es un ídolo. Sí, es una parte de nuestro corazón que todavía lleva dentro esa esclavitud. Entonces estamos esclavizados a muchas cosas, estamos esclavizados al deseo de reconocimiento, estamos esclavizados a ser aprobados por los demás, estamos esclavizados al deseo de poder, podemos estar enjaulados porque estamos apegados al dinero o a ciertas cosas, proyectos o ideas o incluso personas, porque a veces las personas se nos convierten en ídolos, se nos vuelven como ese es el todo para mí y nos quita el lugar de Dios, ¿sí? La comida a veces, la televisión, las redes sociales, son tantas cosas. Todo eso, como dije, que nos aleje de Dios es un ídolo. Todo se vuelve un Dios, el prestigio, los honores, como dije antes. Y lo triste que es que somos adictos a esas ataduras interiores que nosotros llevamos. Estamos adictos y como toda adicción no es fácil soltarlo, ¿sí? No somos prisioneros, deseosos de huir, no somos esclavos que intentan escapar, sino que nos quedamos ahí. Y si nadie nos ayuda, si no buscamos una ayuda, ni siquiera nos damos cuenta que esa falta de libertad interior puede arruinar nuestras vidas. Entonces, ¿quién nos puede liberar? Dios nos puede liberar, ¿cierto? ¿Quién es el que nos anuncia una vida diferente? Dios y también la palabra de Dios. Por eso la Cuaresma nos ofrece en primer lugar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena del espíritu de libertad. Entonces, esta es la palabra que al leerla nos hace conscientes, nos hace darnos cuenta de nuestra falta de libertad, porque nos muestra un modo de vivir más verdadero, más auténtico, más libre, más amoroso, ¿sí? Y así enciende, de tanto leerla, enciende ese deseo en nuestro corazón por dejar esa esclavitud y por alejarnos del pecado, por alejarnos de los ídolos, ¿sí? Y nos da la paz, nos da la esperanza. Cuando la leemos o cuando la escuchamos con frecuencia, y por qué no, que lo hiciéramos diariamente, eventualmente esa palabra y lo que vamos leyendo va cambiando nuestra forma de pensar, ¿sí? Va cambiando nuestra vida. Va cambiando nuestra vida. Entonces, como en la historia del Éxodo, Dios ve un pueblo esclavo, pero Él sueña con un pueblo libre. Ese es el sueño del Señor, que nosotros seamos libres. Y Él hace partícipe a Moisés de ese sueño. Moisés sería como la imagen de aquel que evangeliza, ¿sí? Y que aprende a mirar a los demás con los ojos de Dios. Y anunciar a todos que hay una libertad y hay una libertad que ganar. Y las Escrituras nos muestran también en muchas partes que Dios no se olvida de su pueblo. Siempre está con nosotros y Él no olvida su pacto, Él no olvida su alianza. Por eso es tan importante esta historia del Éxodo y de esa liberación de la esclavitud, y Dios cómo fue fiel a su alianza, cómo Él escuchó el gemido de su pueblo que lo llamaba y vino en su ayuda. Entonces nosotros también tenemos que pedirle y gemir y decirle: ayúdame, ayúdame a salir de cualquiera que sea la esclavitud que nosotros tengamos.
porque no sé ustedes, pero pues yo también tengo esclavitudes, también tengo cosas que a veces me quitan el lugar de Dios y tenemos que luchar contra eso, ¿sí? Pero vemos también constantemente que cuando el pueblo olvida las obras de Dios, inevitablemente se vuelve a la idolatría. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Olvidaban de nuevo a Dios y volvían y comenzaban a tener ídolos durante todo ese trayecto porque pensaban que esos ídolos eran los que los iban a libertar y perdían esa esperanza en Dios. Entonces, para que la Cuaresma sea algo definido, concreto para nosotros, el primer paso es querer ver la realidad, porque a veces estamos ciegos y no queremos reconocer las cosas, no reconocemos nuestras esclavitudes y como dicen, no hay peor ciego, gracias, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Cuando Dios en la zarza ardiente, atrajo a Moisés y le habló, Él se le reveló como un Dios que ve, como un Dios que escucha, y eso tenemos que recordarlo siempre. Él nos está viendo, Él ve nuestros sufrimientos, aunque a veces pensemos que no es así, y Él está ahí. Y vuelve y les dice, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a liberarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir, ya lo dijimos antes, desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. También hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas que están oprimidos y que están perseguidos, y nosotros estamos escuchando esos gritos, y yo les pregunto, ¿nos llega también a nosotros esos gritos de nuestros hermanos? ¿Nos sacude, nos estremecen sus gritos de dolor? ¿Nos conmueven? Todos tenemos que preguntarnos eso, porque conocemos a gente que está sufriendo, si es que no somos nosotros los que estamos pasando por estos momentos de opresión. ¿En qué punto del camino nos encontramos cuando hay tantos hermanos en casa de pronto y en el mundo que gritan y que nos piden que caminemos con ellos? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? El camino de la Cuaresma va a ser concreto si vemos la realidad y si confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón, seguimos en esclavitud a un mayor nivel, a un menor nivel, pero tenemos que reconocernos, y este es un dominio que nos deja exhaustos, que nos vuelve insensibles, que nos divide y que nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire, el agua, pero sobre todo que ha contaminado las almas, ¿sí? Porque si bien con el bautismo ya comenzó nuestra liberación, todavía queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud y que a veces ni siquiera lo vemos y no somos conscientes de eso, ¿sí? Es como una atracción a la seguridad de lo que ya conocemos y que no queremos salir de ahí, y esto no nos deja ser libres. Entonces, hay algo importante en el relato del Éxodo. Es Dios quien ve, es Dios quien se conmueve y quien libera, no es Israel quien lo pide. Aunque nosotros a veces no lo pidamos, Él está viendo y Él está escuchando. El faraón, en efecto, destruye los sueños, esclaviza, ¿sí? Roba el cielo y hace que parezca inmodificable, que no se puede cambiar la injusticia que pisotea la dignidad humana, que él hacía pensar que no había forma de cambiar esa esclavitud en Egipto y que ellos pensaran que eso era normal, ¿sí? Y que mantenía todo sujeto a él. Pero preguntémonos, ¿deseamos nosotros un mundo nuevo? Si queremos cambiar
¿Estamos dispuestos a romper con esas ataduras y compromisos del mundo viejo o queremos quedarnos ahí? Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y como dije antes, lo que pasa es que nos falta a veces la esperanza, ¿sí? Es un impedimento para soñar, ¿sí? Un grito mudo que llega hasta el cielo y que conmueve el corazón de Dios. Pero Dios no se cansa de nosotros. Él está siempre ahí y nosotros tenemos que recibir estos 40 días, este tiempo de Cuaresma, como un tiempo fuerte que dijimos en que la palabra de Dios se dirige nuevamente a nosotros y nos dice: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Entonces es tiempo de conversión, como dijimos, es tiempo de libertad. Eso es el tiempo de Cuaresma. Y Jesús mismo fue conducido al desierto por el Espíritu y ahí Él estuvo 40 días tentado, ¿sí? Tentado por el demonio. Entonces durante estos 40 días Él estará con nosotros y nosotros vamos a estar con Él, vamos a acompañarlo en esos 40 días que Él estuvo por el desierto. Porque a través del desierto, como dice el título, Dios nos lleva a la libertad, ¿sí? Pero esto implica una lucha, no, nadie dijo que fuera fácil, implica una lucha y lo vemos en el libro del Éxodo, en toda la lucha que tuvo el pueblo durante ese camino por el desierto. También para Jesús fue una lucha en ese desierto por 40 días, porque Él tuvo que resistir las tentaciones, Él no comió, Él no tomó agua y el demonio le ofrecía tantas cosas. Fue una lucha también de Él, ¿sí? Entonces Él dice a la voz de Dios, nos dice: tú eres mi hijo muy querido, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿sí? Pero a esta voz de Dios que nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí, ¿qué se opone a eso? Las mentiras del enemigo, que nos quiere decir lo contrario, ¿sí? Sí, Él sabe cuál es el talón de Aquiles de cada persona, Él sabe por dónde muerde a cada persona y qué es lo que más mortifica a cada persona y por ahí lo coge, pero nosotros necesitamos armarnos de la palabra de Dios y de muchas otras cosas que vamos aquí a ver más adelante para resistir a esas mentiras del enemigo, ¿sí? Porque más temible que el faraón son los ídolos, y los ídolos son como la voz del faraón, la voz del enemigo en nuestra cabeza, su voz en nosotros. Existe, sin embargo, una humanidad, una nueva humanidad, una humanidad de aquellos que son pequeños, que son humildes y que no han sucumbido al encanto de la mentira, ¿sí? Entonces, mientras que los ídolos vuelven mudos, ciegos, sordos a quienes les sirven, los pobres de espíritu, los humildes, están inmediatamente abiertos, están dispuestos y son la fuerza que sana y que sostiene al mundo. Entonces lo que quiere también Dios, que nosotros seamos de ese grupo de los humildes, de los pequeños, y no sucumbir al encanto de la mentira del enemigo, que nos dice lo contrario, ¿sí? Entonces es tiempo de actuar. Y en Cuaresma, actuar significa también detenerse, desacelerar, disminuir la velocidad y contemplar la quietud. No es fácil, porque este es un mundo que va a millón, ¿sí? Pero esto nos pide Dios en la Cuaresma: deténganse, estén quietos, ¿sí? Detenerse en oración para acoger la palabra de Dios, detenerse como el samaritano ante el hermano que está necesitado, el hermano que está herido. Y como dije, las noticias del mundo no paran, el mundo continúa, las distracciones, el ruido incesante por todas partes, o sea, son millones de cosas las que nos quitan la atención a Dios. Pero la iglesia nos regala, es una bendición,
este tiempo de 40 días, este tiempo de Cuaresma, este tiempo sagrado, para que nos detengamos y para que en silencio escuchemos el susurro de Dios, aún en medio de todo el ruido del mundo, para que ese susurro lo escuchemos en nuestro corazón. Entonces estos 40 días nos permiten parar en medio de este mundo ajetreado y recordar qué es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Jesucristo nuestro Señor. Que no se nos quite eso de la cabeza, que es lo importante. Por eso tenemos en el tiempo de Cuaresma la oración, el ayuno y la limosna, que no son tres cosas independientes, realmente están relacionadas. Y es un movimiento único de vaciamiento nuestro, un movimiento de apertura. Entonces, fuera todos esos ídolos que nos agobian, fuera todos esos apegos que nos aprisionan, ¿sí? Entonces, por tanto, desacelerar y detenerse en la Cuaresma. Este es el sueño de Dios, la tierra prometida para todos y la tierra prometida hacia la que marchamos cuando salimos de la esclavitud. Vamos a hablar, yo sé que muchos de ustedes, si no todos, ya saben en qué consiste el ayuno, en qué consiste la oración, en qué consiste la limosna, pero sobre el ayuno yo quiero decir, el ayuno no es siempre voy a renunciar a los dulces y no voy a comer dulces, ¿sí? Algunos a veces porque, esto me va a servir, de paso bajo de peso porque no me voy a comer los dulces en la Cuaresma, pero no se trata solamente de eso, ¿sí? El ayuno nos invita a un estado de sacrificio para unirnos más a Jesús. De eso es que se trata. Tal vez necesitemos ayunar no necesariamente de comida, sino de palabras ofensivas, de hábitos desagradables que tenemos, o renunciar a algo que sea un obstáculo para nuestra santidad. Entonces no siempre es comida, pero el propósito del ayuno en la vida espiritual es que tengamos realmente una mayor cercanía y conexión con Dios, porque al dejar los alimentos y actividades y dedicarle tiempo a eso, esto nos da más energía para la oración. Yo les voy a compartir rápidamente un ayuno que hice y que duraba 40 días de pan y agua, y yo pensaba, esto va a ser imposible de hacer, ¿cómo va a durar yo 40 días comiendo pan y agua? Pero yo les puedo decir que solo por la gracia de Dios, la Eucaristía, la visita al Santísimo, Dios me permitió hacerlo porque fue todo el tiempo diciéndole, eres tú que ayuna en mí. Y mi experiencia fue que en esos días de ayuno, en esos 40 días, yo pude estar más cerca a Él. No tenía que preocuparme qué voy a llevar para el almuerzo, qué voy a llevar para la comida. No, yo sabía que era solo pan, no había otra. Solo tenía que coger mi poquito de pan y ya. Pero yo podía, fue increíble, o sea, todo el tiempo vivir en constante oración y fue una experiencia maravillosa. Y Dios da la fuerza, o sea, no hay de otra porque no somos nosotros. Entonces, indiscutiblemente nos sirve para unirnos más a Él, purificar nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? Y sobre todo también tener disciplina y autocontrol, porque no es solamente con la comida, sino resistiendo muchos tipos de tentaciones. Entonces, para esto nos sirve el ayuno, para ponernos en sintonía con las necesidades de los demás, porque vemos cómo sufre el que tiene hambre, pasamos hambre y decimos, cómo nosotros sabemos que vamos a tener comida después, pero hay algunos que no saben que van a volver a comer. Entonces se solidariza uno más con el hambre y las necesidades de los demás. También encontrar una respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estamos más receptivos, como que nuestros oídos están más abiertos para escuchar ese mensaje que nos da el Señor. Vencer obstáculos espirituales, porque hay muchos obstáculos que nos impiden crecer, pero el ayuno nos ayuda a todo esto, y yo les digo, es importante. Pero
quiero recordarles algo, el ayuno hay que hacerlo con un corazón sincero, realmente con esa intención de acercarnos más a Dios. No se trata simplemente de dejar de comer por dejar de comer, sino hacerlo con la intención de buscar a Dios y su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo importante, ayunar de comida para tener más hambre de Dios. La oración entonces, y después vamos a hablar más de la oración, pero aquí hay muchas formas de oración y cada uno tiene su forma en que le gusta orar. Oración espontánea, oración en grupo, visita al Santísimo, hacer el rosario, novenas, hay muchas formas de la oración, pero lo importante es hacerlo del corazón y que todo se convierta en un altar. Nuestro carro se convierte en un altar porque estamos orando. Nuestro escritorio en la oficina se convierte en un altar. La cocina se convierte en un altar. La escoba, todo, porque todo se lo vamos a ofrecer a Él, lo vamos a tener en nuestra mente. Entonces eso es lo bonito de la oración. Y al final del día, revisar nuestro día, ¿sí? Hay unos ejercicios que no sé si los han escuchado, que son los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Entonces al final del día, mirar nuestro día, qué fue lo que hice, qué hice bien, en qué falté, en qué no falté, qué puedo hacer mejor mañana y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y cada día, así sea por un momentico, simplemente recordar nuestro día y ver en qué hemos complacido a Dios, pero cómo podemos hacerlo mejor al día siguiente. Y pidiéndole su gracia, porque como dije, es todo por su gracia. Nosotros no somos capaces solo por nosotros. Y la limosna es la caridad hacia los demás. Y este es el corazón de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó completamente por nuestra salvación. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, ¿cómo podemos nosotros entregarnos también para el bien de los demás? Pensemos en eso cuando queremos dar limosna. ¿Cómo nos entregamos nosotros, así como se entregó Dios por el bien de los demás? Y la limosna no es simplemente dinero, ¿sí? También consiste en donar nuestro tiempo, donar nuestros talentos, acompañar a aquella persona que está sola y que lo necesita, pasar tiempo con ellos. Y yo lo digo, y esto me llegó a mí mucho, porque a veces yo no saco el tiempo para estar con personas que quisiera estar, ¿sí? Y a las que quisiera acompañar. Y me dejo llevar por tantas cosas y por tanto trabajo y yo sé lo importante que puede ser para una persona que yo vaya y la visite y a veces no saco el tiempo. Y esto nos pide Dios, saca ese momento para compartir con los demás y acompañar a aquel que lo está necesitando. Entonces, en resumen, el ayuno, la oración y la limosna son prácticas esenciales que nos ayudan a crecer espiritualmente y a desarrollar sobre todo una relación más profunda con Dios. Este es el objetivo de todo esto. No importa si comemos dulces o no comemos dulces, si comemos chocolates o no comemos chocolates, es pensar, esto que voy a hacer, esto que estoy haciendo, ¿me convierte en la persona que Dios quiere que sea? ¿Eso estoy logrando yo con esto que voy a hacer? Convertirme en esa persona para la que Dios me creó, la persona que necesitamos ser para Él. Entonces pensemos en eso antes de hacerlo. Ahorita, antes de continuar con la charla, vamos a hacer un pequeño, como en las mesas, yo les voy a pasar unas hojitas para no aburrirlos conmigo hablando todo el tiempo, entonces vamos a hacer un descansito, vamos a hacer una reflexión en grupos y entonces en cada grupo vamos a leer una breve historia y luego vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Entonces vamos a tener unos 10-15, vamos a ver cómo estamos de tiempo, unos 10-15 minuticos. Alguien en la mesa puede liderar
son diferentes. Hay 3 situaciones diferentes para las mesas, entonces alguno lee y deja que el Señor les hable. Y mientras tanto yo les voy a poner una musiquita. Vamos a continuar ahora con algo que pues yo le di el título de momentos espirituales, ¿sí? Y es más que todo como ampliando un poquito en la oración, que cuando hablamos de la oración dije después vamos a profundizar un poquito más. Entonces, en la vida espiritual de cada persona, sí, la vida espiritual está hecha de estaciones, no siempre los momentos son claros, a veces tenemos momentos oscuros en nuestra vida espiritual, ¿sí? No siempre es la primavera, pero siempre es importante, cualquiera que sea el momento en nuestra vida espiritual por el que estemos pasando, recordar que el sol vuelve a salir y que la primavera vuelve y llega, ¿sí? Incluso los santos han tenido momentos de oscuridad. La Madre Teresa de Calcuta tuvo 40 años de oscuridad. 40 años, otra vez 40, había quedado en cuenta, 40 años de oscuridad, increíble, 40 años en que ella no sentía ni siquiera el deseo de orar. Y es una santa y sabemos todo lo que ella hizo, entonces sí le pasa a los santos. Nosotros en ese camino que queremos hacia la santidad también podemos tener esas estaciones espirituales. Yo les voy a compartir 6 puntos, están ahí. 6 puntos, sí, que realmente han sido útiles personalmente en todas las estaciones de mi vida espiritual, ¿sí? Yo he experimentado muchas estaciones en mi vida espiritual y de pronto ustedes también las han experimentado, también las han sentido. Yo tengo que reconocer que yo he tenido largos periodos muy consistentes espiritualmente, pero también he tenido otros totalmente inconsistentes en mi oración. He tenido periodos en que me resisto, así también como periodos de rendición. He tenido periodos en que no podía esperar para orar y también he tenido periodos en que tenía que obligarme para seguir haciéndolo porque realmente no sentía el deseo de la oración, por cualquier razón que fuera, ¿sí? Hay días en los que sentía el calor de Dios tan grande en mi corazón, pero también otros días en los que todo me parecía tan frío y que no podía sentirlo, mejor dicho, más lejos de mí, no podía. Y Él nunca está lejos, ¿no? Pero a veces eso nos pasa y que lo sentimos como que no nos escucha, no sentimos nada, ¿ya? Había semanas en que estaba en la niebla y en la oscuridad y también había veces en que veo las cosas con claridad. Entonces, por todas esas etapas yo he pasado en mi vida espiritual. Otras ocasiones en que uno piensa que nada sale bien, todos son problemas, todos son complicaciones, pero hay otras etapas en que pensamos, qué maravilla, todo está saliendo perfecto. Entonces son subidas y bajadas por las que todos pasamos. Entonces estos 6 cambios que yo les voy a describir tuvieron y siguen teniendo un impacto de enormes proporciones en mi vida. Y yo estoy segura que también pueden tener un impacto en la vida de ustedes. Entonces el primer cambio, comienza la conversación. Simplemente comienza la conversación con Dios. Eso es lo que es la oración, una conversación con Dios, como un amigo. Y una vez que la oración ha comenzado, puede llevarnos a cualquier parte, pero lo más importante es que nos va a llevar a los lugares a donde tiene que llevarnos, ¿sí? Entonces nunca subestimemos la importancia de simplemente comenzar la conversación. Y esto es cierto con los amigos, con los compañeros, con los hijos, ¿sí? Con la pareja. Comencemos la conversación en cualquier situación que estemos y por supuesto más con Dios, ¿verdad? Pero el primer cambio es que se requiere que hagamos un viaje de la cabeza al corazón.
y que la oración deje de ser algo como muy pensado, muy elaborado, a ser algo más relacional, a que sea una relación. Y con esto no estoy diciendo que las oraciones escritas estén mal, que más que el Padre Nuestro, que fue la forma en que el Señor enseñó a orar a sus discípulos. Y hay novenas, hay oraciones maravillosas que ya están escritas, pero lo importante es que cuando las hagamos con el corazón y sintiendo lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, y no como unos loros repitiendo y ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Entonces, sino que se vuelva en una relación personal con Dios. Y es de eso que se trata, de aprender a orar con el corazón y a tener esa relación personal con Dios. El segundo cambio, pregúntale a Dios qué quiere Él, ¿sí? Y esto ocurre dentro de la conversación, cuando dejamos de decirle a Dios, es que yo quiero esto, hazme aquello, porque necesito aquello, porque no. ¿Qué es lo que quieres tú que pase? Porque a veces solo queremos que las cosas sean como nosotros decimos y somos los que llevamos al control, pero hay que dejarlo y preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres? Y así cuando le preguntamos, tomamos decisiones ungidas, porque lo que vamos a decidir va a ser de acuerdo a la voluntad de Él más que a la nuestra, ¿sí? Entonces le pedimos dirección, comenzamos a pedirle dirección, inspiración y guía. Y esto es un paso muy importante, ¿sí? Dejamos de pedirle favores, de pedirles cosas y nos abrimos entonces mucho más a su voluntad. Y no es que no le podamos pedir cosas, ¿verdad? Porque pues aunque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, incluso antes de que nosotros lo digamos, y podemos decirle todo lo que nos preocupa, pero pedirle que se haga su voluntad. Y el sabio busca siempre la voluntad de Dios en todas las cosas. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Y eso no es fácil, pero pues es un paso muy importante y que cambia nuestra relación. El tercer paso, entrégate a la oración. ¿Cómo así entrégate a la oración? Esto ocurre en la vida interior cuando dejamos de hacer nuestra oración y comenzamos a entregarnos a la oración. ¿Cómo así? Entregarse a la oración significa presentarse y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo durante tu tiempo de oración. A veces llevamos una agenda y es esto y aquello. Pero si llegamos y le decimos, ¿qué es lo que tú quieres que pase en este momento contigo? Guíame, guía mi oración, guíame por donde tú quieras que yo vaya. ¿Sí? Entonces dejar a un lado las expectativas, dejar a un lado las agendas para pasar ese tiempo con Él como Él quiere y que Él haga lo que Él quiera hacer. Pero entonces requiere que nosotros creamos que Dios está trabajando en nosotros, aun cuando parezca que no estamos logrando nada, aun cuando parezca que ese momento en la oración no hicimos nada. Hay que creer que Él está trabajando y es Él el que va a hacer las cosas, no nosotros. Es un tiempo con Dios sin agenda, ¿sí? El cuarto cambio, transformar todo en oración. Entonces, como dijimos antes, la oración no es solo una actividad que abarca una pequeña parte de nuestro día, es todo nuestro día. Porque como dijimos antes, es una forma de vida, todo se convierte en un altar. Cualquier cosa que hagamos se la ofrecemos a Él. El trabajo más duro que vamos a hacer se lo ofrecemos a Dios. ¿Sí? Entonces toda actividad que nos guste o no, podemos ofrecérsela y transformarla en oración. Y San Pablo nos decía, orad constantemente.
Y decir, pero ¿cómo voy a orar constantemente? Yo no puedo estar metido todo el día en la iglesia. No tiene que ser en la iglesia. Si puedes venir a la iglesia, maravilloso, pero si no puedes venir a la iglesia, cualquier cosa que hagas en tu día se puede transformar en oración. Tú puedes ofrecer una hora de un trabajo duro que tienes que hacer y que no te gusta por un amigo, por alguien que está enfermo, por alguien que está pasando una necesidad. Tú puedes ofrecerle esa tarea como por esa persona que está sufriendo, y entonces esa tarea, como la estamos ofreciendo a Dios, la vamos a hacer con más amor, a pesar de que no nos guste, y ofrecérsela realmente por el que la necesita, ¿sí? Pequeñas cosas en nuestra vida y en lo que hagamos tienen una repercusión importante. A Santa Teresita, que es un santo que a mí me encanta, ella era el santo de las pequeñas cosas, y ella lo que le habían asignado en el convento, porque ella no tenía toda la educación, era estar en la cocina, y ella pelaba papas y hacía, y todo eso que ella hacía, ella lo ofrecía con amor. Entonces, pequeñas cosas hechas con gran amor y en oración tienen una repercusión importantísima. El quinto cambio, estar disponible, hazte disponible para Dios, ¿sí? ¿Cuántas cosas nos quitan el tiempo para Dios? Cosas que si nos ponemos a pensar no son tan importantes, si nos quitan el tiempo para estar disponible a Él, para entregarnos nosotros a Él y de esta forma permitirle que nos transforme, ¿sí? Y que transforme nuestras vidas. El sexto cambio, sigue apareciendo. Como decía antes, a veces hay momentos en que no queremos hacerlo. No quiero ir a misa hoy, no quiero hacer el rosario hoy, no quiero rezar hoy. Ya, a mí me pasa. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa a veces. Pero que es importante, pase lo que pase, sigue apareciendo para orar. ¿Sí? Sigue apareciendo, sigue asistiendo a misa, sigue haciendo tus rutinas espirituales, lo que sea que tú haces, la forma en que tú ores, el tiempo que... Sigue haciéndolo y no pares. Es importante recordar que no se trata de lo que estamos haciendo, se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros, en ese tiempo que nosotros le dedicamos, aunque nosotros no lo veamos, ¿sí? Y Él está haciendo algo con nosotros simplemente porque nos presentamos, porque vamos, ¿sí? Entonces Él hace todo el trabajo pesado en nuestra vida espiritual. Nosotros simplemente tenemos que aparecer y estar ahí. Algo que ayuda mucho en esta vida espiritual definitivamente es la Eucaristía, ¿cierto? Porque cuando nos alimentamos del Señor en la Eucaristía, cuando pasamos tiempo frente a Él en el Santísimo Sacramento y reconocemos su presencia, nuestras almas se inundan de gracia y no lo vemos, pero eso pasa. Es una maravilla poder acercarnos a esa Eucaristía sabiendo qué es lo que vamos a recibir, porque se nos olvida y lo hacemos muchas veces y simplemente vamos porque vamos y recibimos, y es tan grande su cuerpo y su sangre que estamos recibiendo y que nos transforma, y Él quiere venir a un corazón que está deseoso por recibirlo, ¿sí? A veces llega a corazones que ni siquiera lo reciben con ganas y sufre de entrar a ese corazón que lo rechaza. Entonces dispongamos nuestro corazón para recibirnos y aprovechemos esa Eucaristía, aprovechemos la adoración en el Santísimo Sacramento y Él va a actuar cuando tenga que actuar, aunque nosotros no lo sintamos. Y yo les digo, perseverancia, hay que perseverar. Las estadísticas nos dicen que para el segundo viernes de enero ya todo el mundo dejó de ir al gimnasio. Ustedes saben, el 31, el primero, todo el mundo dice, voy al gimnasio, voy a hacer dieta, los gimnasios se llenan. Mi hijo, que va todo el año al gimnasio, dice que la época en que más odia ir es el comienzo de enero, porque eso está así. Pero cuando pasa la segunda semana, ya mucha gente dejó porque no perseveramos y porque pensamos que las cosas pasan así de rápido, ¿sí? Pero no es fácil. Para todo en la vida hay que ponerle ganas, hay que ponerle esfuerzo. Igual nos pasa en Cuaresma también. La mayoría
de las personas para la segunda semana, no la mayoría de las personas, digamos algunas personas, para la segunda semana de Cuaresma ya no abandonaron sus promesas. Todo lo que prometieron que iban a hacer en esos 40 días, o que prometimos, porque a mí también me ha pasado, resulta que no llegamos a los 40 días, pero entonces yo quiero motivarlos y ustedes motivarme a mí también a perseverar, ¿sí? El consejo más sabio que yo he recibido, ¿sí?, de la oración fue de un sacerdote ya mayor hace muchos años, cuando yo apenas estaba como comenzando a tomar mi vida espiritual con seriedad, ¿sí? Estaba pasando yo por un periodo difícil y de desolación y de rutina en la oración, y como humanos, nuestra reacción cuando la oración no nos hace sentir bien, el sentimiento es pensar que estamos haciendo algo mal porque no sentimos nada, ¿ya? Pero nunca debemos juzgar nuestra oración por la manera en que nos hace sentir, porque de eso no se trata. No siempre sentimos calor, no siempre se nos eriza todos los vellos acá, no siempre nos pasa eso, y eso no significa que la oración no esté siendo productiva. Entonces él me dijo: tienes que perseverar, y la oración no se trata de sentimientos, no se trata de eso. Cuando los tienes, maravilloso, pero no se trata de eso. Y me dijo: solo sigue apareciendo, persevera, sigue apareciendo cada día, sin importar cómo te sientas, sin importar si te conviene o no te conviene. Solo aparece y deja que Dios actúe en ti, que se vuelva un compromiso, que ya ni siquiera tienes que pensar en eso porque es algo que vas a hacer cada día, no importa cómo se sientas, que ya sabes que lo tienes que hacer. Entonces dijo: vas a aparecer sin importar los obstáculos, sigue haciéndolo, porque el único fracaso en la oración es dejar de orar. Entonces síguelo haciendo. Para terminar, para que salgan a la hora que les dijimos, yo les digo que en la medida en que la Cuaresma sea de conversión y que pongamos el corazón, entonces va a haber una nueva esperanza. El Padre Francisco nos dice: busquen y arriesguen, ¿sí? Hay que ser valientes para la conversión, hay que ser valientes, hay que luchar, hay que ser valientes para salir de la esclavitud, pero Él siempre va a estar ahí a nuestro lado y siempre va a caminar con nosotros. El camino no es fácil, por eso le pedimos a Dios que nos ayude a caminar con Él en el desierto en estos 40 días y que Él también camine con nosotros. Y sobre todo recordar que hacemos esto por amor, en respuesta al amor que Él nos ha mostrado. Y no nos olvidemos de nuestra Madre María, ¿verdad? Porque ella está ahí con nosotros, ella intercede por nosotros y nos acompaña en este camino de conversión por el desierto. Y también acordar que orando juntos nos fortalecemos, y por eso tenemos nuestros grupos que nos ayudan cuando no podemos, cuando no sentimos ganas, y venimos al grupo y el grupo nos da fuerza y nos anima, ya en la misa, en tantas otras formas. Entonces, la Cuaresma es en conclusión, un tiempo para alejarnos del pecado, volvernos hacia Dios. Aprovechemos esta época para acercarnos a Él y parecernos más a Él en todo lo que hacemos. Y ahora vamos a terminar con una oración y después con algo de alabanza otra vez. Entonces nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos mires con misericordia. Sabemos que nuestra carne es débil. No tengas en cuenta nuestros pecados. Antes bien, ayúdanos a recordar constantemente que sin ti nada podemos ganar ni merecer. Permite que acudamos constantemente a la intercesión de María Santísima
quien ruega siempre por nosotros. Que sea ella quien nos anime siempre para hacer lo que Jesús nos diga. Permite que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda, en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido y que intercede por nosotros con gemidos inefables. Te lo pedimos por la intercesión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y yo le doy muchas gracias a todos por su presencia aquí esta noche y que tengamos una feliz Cuaresma a todos. Sí, y ahora... Vayan a ir después de la canción. Grande para amar, fuerte para luchar, danos un corazón, grande para amar, danos un corazón. Fuerte para luchar, danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar, danos un corazón, grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Uno, dos, sí. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Por aquí va pasando el joven de Galilea. 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 Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Por aquí va pasando el joven de Galilea. 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 Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque.
amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios?